Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buen lunes, buena semana para cada uno de ustedes. Esperamos de todo corazón que anden muy bien. En esta semana estamos entregando nuevamente el libro complementario titulado El Fuego Refinador, escrito por Gavin Anthony. Dios obra para nuestro bien en todas las cosas. Vamos ya por el capítulo número 8, Ver al Invisible. En esta semana estaremos estudiando acerca de una gracia que Dios nos da. Recordamos que son 7 gracias que vamos a estar estudiando en las últimas 7 lecciones. En la semana pasada vimos la primera, que es la esperanza. En esta semana vamos a estar viendo lo que es la fe. Hebreos 11:1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué es tan importante la fe? El autor de Hebreos hace una perturbadora declaración. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Estas duras palabras acerca de la falta de fe fueron también dichas por Jesús. Mateo, por lo general, registra las palabras de Jesús cuando reprende a las personas por su falta de fe, y comenzó a hacerlo desde el mismo principio de su ministerio. En su Sermón del Monte se registra que Jesús les dijo a sus oyentes: hombres de poca fe. Mateo 6:30. Sus más cercanos colaboradores no estaban exentos de esta reprensión. A sus discípulos les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Cuando Pedro estaba hundiéndose en otra tormenta, le preguntó: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Más tarde, Jesús interrumpió una discusión entre sus discípulos para decirles: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Mateo 16:8. Parece que Jesús reprendía con un poco de dureza. Por contraste, Jesús siempre reconocía y felicitaba a quienes tenían una fe genuina. Si solo consideramos las historias en Mateo, vemos que Jesús manifiesta asombro ante la fe del centurión, 8:10. Luego, afirma que la curación del paralítico se debió a su fe, 9:2. Lo mismo hizo con la mujer enferma y con los 2 hombres ciegos, 9:22 y también versículo 29. Y también a la hija poseída por un demonio, 15:28. Jesús destacó deliberadamente la visibilidad de la fe, porque la fe determina si el poder de Dios entrará y transformará nuestra vida o no. Los discípulos supieron con toda claridad que no pudieron echar a un demonio por vuestra poca fe. Mateo 17:20. De hecho, el pueblo entero de Nazaret sufrió porque Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. Jesús expresó palabras fuertes con respecto a la fe porque sabía muy bien que la falta de fe y el poder transformador del cielo eran y son completamente incompatibles. Lo mismo ocurre hoy. Nuestra capacidad para mantenernos en la senda que conduce a la casa del pastor y para que nuestra vida refleje o no más claramente el carácter de Jesús depende de nuestra fe. ¿Qué es la fe? Antes de seguir adelante, necesitamos definir qué es la fe. El libro de Hebreos da una definición sencilla. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Pero vivir de acuerdo con esa certeza no es tan fácil como podría parecer. ¿Cómo podemos tener certeza con respecto a las cosas invisibles?
Es posible que tengamos confianza en el Dios invisible cuando las cosas van bien, pero cuando entramos en el crisol, vacila nuestra fe en Él. El crisol, por su misma naturaleza, nos hace dudar e incluso desesperarnos, porque nuestro amante Padre raramente da alguna evidencia de su presencia y de su obra en nuestro favor. Podemos orar mucho, pero al parecer no hay ninguna prueba de que está con nosotros. Todo lo que vemos son tinieblas. Aprendiendo a ver en la oscuridad. Muchas personas creen que la fe es un salto en la oscuridad. Lo que quieren decir es que la fe es un salto a lo desconocido, pero no es así como la Biblia describe la fe. En la epístola a los Hebreos se dice que Moisés fue capaz de mantenerse firme contra la ira del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. La fe ve claramente, y el impacto de una fe tal en nuestra vida es increíble. Este fue el secreto del éxito de Moisés. Vivía como viendo al invisible, por lo que fue capaz de considerar el vituperio de Cristo como de más valor que los tesoros de los egipcios. Si los hombres vieran así, veríamos sus rostros brillar con la gloria de Dios, porque estarían viendo la gloria del Dios eterno, y mediante la contemplación serían transformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo puede la fe claramente ¿Cómo puede la fe ver claramente, incluso bajo presión? ¿Cómo puede la fe ver el rostro de Cristo tan claramente que podríamos ser transformados a su imagen? Aquí indico dos formas en que podemos aprender a ver al invisible Jesús. Primera forma. La fe ve el rostro de Jesús porque está conformada por las palabras de Dios. David declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios siempre trae luz. La luz de su palabra nos capacita para ver la realidad como el cielo la ve, a diferencia de cómo la sentimos. Así que cuando estamos en el centro del crisol, la luz de la palabra de Dios nos ayuda a reconstruir la verdad acerca de nuestra situación a pesar de los sentimientos turbulentos que nos agobian y las tentaciones de Satanás a dudar del amor de Dios por nosotros. Nunca olvidaré la ocasión cuando mi falta de fe en las promesas de Dios quedó cruelmente expuesta. El proceso para reconocer este problema y aprender qué hacer al respecto me tomó casi un año. Creo que todo comenzó cuando estaba de pie hablándole a una pareja de misioneros en medio del salón de reuniones vacío de un colegio adventista. Acabábamos de terminar una reunión de evangelización y yo estaba pidiendo algunos consejos a la pareja de misioneros. 2 días antes me había encontrado con algo que nunca había imaginado. Un joven al que le estaba hablando se llenó de ira y se puso violento repentinamente. Todo lo que había hecho era preguntarle acerca de su relación con Dios. El joven estaba poseído por un espíritu de demonio. En el colegio no me había preparado para esto. La dama misionera habló de su periodo de servicio en el Caribe. Una noche, 3 hombres enormes irrumpieron en nuestra casa, comenzó diciendo. Todos los hombres de nuestra casa se quedaron helados porque aquellos hombres traían bate de béisbol en las manos. Nadie sabía qué hacer y aquellos jóvenes se veían airados. Yo me paré frente a ellos y señalándolos con el dedo les grité: en el nombre de Jesús, salgan inmediatamente de esta casa. Debió de haber sido un cuadro extraordinario y digno de verse, porque aquella dama era muy pequeña de estatura, no medía ni siquiera 1,5 metros de altura. ¿Y sabe qué pasó? Continuó.
aquellos jóvenes giraron sobre sus talones y salieron corriendo tan rápido como podían. Me miró a los ojos y añadió con sobriedad: debes recordar siempre que hay un poder en el nombre de Jesús. Terminamos nuestra conversación y yo cargué en mi pequeño automóvil todos los aparatos e instrumentos que habíamos utilizado en la reunión. Cansado me senté frente al volante y metí la llave en la cerradura para echar a andar el motor. Y ahora vamos contigo. Yo me quedé con los ojos desmesuradamente abiertos frente al parabrisas porque no podía creer lo que había escuchado. Las palabras eran de origen claramente demoníaco. Puse la música en el estéreo, puse en marcha el motor y salí del estacionamiento. Traté de convencerme que solo había imaginado aquellas palabras, pero no era mi imaginación. Es claro que los ángeles de Satanás estaban airados porque yo estaba ayudando a aquel joven a librarse de su control y ahora se volvían contra mí. Inmediatamente puse la música y me puse a cantar. Cuando llegué a mi casa, encontré el silencio de una casa vacía demasiado pesado para mí, de modo que puse un disco compacto y le subí el volumen al reproductor lo suficientemente alto como para que yo pudiera escucharlo hasta mi oficina, que estaba en el segundo piso. De vez en cuando, alguna de las palabras del canto penetraban en mi conciencia. Hay fortaleza en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre del Señor. Era claro que las palabras del himno eran como un eco de mi conversación con los misioneros. Finalmente me acosté y me quedé dormido. De repente me desperté porque mi cama se sacudía y yo me ahogaba porque no me alcanzaba el aire para respirar. Era como si me hubieran cerrado el aparato respiratorio y no pudiera yo recibir suficiente aire para respirar. Sentía que me ahogaba. Al instante, los pensamientos que habían llenado mi mente horas antes brillaron como relámpagos en mi mente. En el nombre de Jesús, sal de aquí, grité luchando para poder expresar cada palabra. Inmediatamente la presión que sentía alrededor de mi garganta se aflojó. En el mismo instante que clamé a Jesús, las fuerzas satánicas que me atacaban se retiraron debilitadas. Sin embargo, mientras seguía acostado en la oscuridad, mis temores se apilaban unos sobre otros. Me sentía tan aterrorizado que no podía moverme. Yo sabía que los espíritus malignos eran reales y que estaban allí, o por lo menos habían estado. Pero, ¿cómo y cuándo vendría el siguiente ataque? Oré en voz alta. Traté de cantar cada himno que sabía, pero nada me ayudó a sentirme mejor. No podía entenderlo. Yo era pastor y sabía todo lo relacionado con la fe y la confianza en Dios, pero me sentía desprovisto de toda protección. No me atrevía ni siquiera a voltearme en la cama porque mi imaginación temía toda suerte de cosas que podían estar escondidas detrás de mí. Después de algo así como una hora, empecé a sentirme ronco y de todos modos no me estaba sirviendo de mucho. Finalmente decidí hablarle a un compañero en el ministerio. Su esposa contestó y cuando le conté temblando lo que acababa de ocurrirme, ella respondió: bueno, le pasaré el teléfono a John para que hable contigo y yo comenzaré a orar. Hablamos mucho tiempo, quizás una hora. Revisamos juntos las promesas de Dios y después de un rato comencé a sentirme mejor. Después hicimos una oración final y caí dormido, exhausto. Durante los siguientes 6 meses caía dormido inmediatamente después de acostarme, pero despertaba de repente en la noche sintiéndome aterrorizado. Una sensación permanente de que algo satánico había en mi cuarto me dominaba. Y lo peor era que me sentí impotente para hacer algo al respecto. Mis temores no me abandonaban. Lo que hacía que las cosas empeoraran era que mis devociones diarias comenzaron a apagarse.
Solo oraba y estudiaba mi Biblia cuando era necesario. No era que yo no creyera, sino lo opuesto. Todas las cosas eran demasiado reales. Siempre que comenzaba a leer o a orar, recordaba esta realidad invisible, esta gran batalla que yo no podía ver, y mis temores volvían a inundarme de nuevo. Yo creía que era un pastor fuerte, pero ahora me sentía como si estuviera hecho de paja. Pasaron varios meses antes de hallar una solución para mi problema de fe. Yo le hacía frente a otra situación difícil. Era joven y soltero. Era especialmente difícil porque no tenía a nadie cercano e íntimo con quien hablar de estas cosas. Le hablaba a mi Padre Celestial, lo que es bueno, pero en ese momento yo quería hablar con un ser humano. Padre, por favor, necesito a alguien con quien hablar, le suplicaba. De repente, algo que me pareció una respuesta relampagueó en mi mente. No puedes tener a nadie. Yo me quedé asombrado y confuso. Bueno, dije, pero ¿cómo se supone que debo obtener lo que necesito? Lo que describiré a continuación nunca me había ocurrido. Vi un cuadro. Era un cuadro del Jesús resucitado. No era un cuadro con detalles, sino que yo simplemente sabía que era Jesús de pie frente a mí y que era el mismo que está a la diestra del Padre. Sus brazos estaban extendidos hacia mí, con las manos como si contuvieran algo. Yo sabía que en aquellas manos estaba todo lo que yo podría necesitar alguna vez. ¿Por qué crees que Jesús tuvo que morir?, dijo el Espíritu Santo. ¿Para que tú fueras miserable? Tienes que apropiarte de todo lo que necesitas por la fe. Me quedé pensando por un momento. Más que cualquier otra cosa, necesitaba paz y gozo. En mi mente, me incliné hacia aquellas manos que estaban extendidas hacia mí y tomé de allí paz y gozo. Inmediatamente quedé inundado del gozo y la paz más maravillosos. A medida que pasara el día y en el momento en que mis temores comenzaban a surgir, yo me volvería otra vez y tomaría lo que necesitara de aquellas manos extendidas hacia mí. Esta experiencia solo duró un día, pero aquellas horas comencé a aprender algo muy importante, a lo que volvería cada vez que pasara por aquellos momentos de terror. Comencé a comprender mejor la realidad de la resurrección. La resurrección es un hecho de la historia que está más allá de toda duda, pero lo que logró la resurrección también está más allá de toda duda. La Biblia describe la ocasión cuando Jesús ascendió al cielo. Hubo una ceremonia solemne de coronación en la que Jesús fue proclamado Rey de este mundo. Al mismo tiempo, el don del Espíritu Santo dado para la edificación de su cuerpo, que es la Iglesia, fue profusamente derramado sobre nosotros. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Mi problema de fe consistía en que, si bien sabía que Dios tenía dones para mí, ese conocimiento no tenía ningún impacto en mí personalmente, ningún efecto en lo absoluto. Yo esperaba que Dios me protegiera, pero mientras yacía en mi lecho, noche tras noche, nunca estaba seguro en realidad de que lo haría. Después de todo, mi ángel guardián no había estado muy activo al parecer aquella noche. Sin embargo, al paso del tiempo, un nuevo patrón de pensamiento comenzó a desarrollarse en mí. Si el registro bíblico de la resurrección era un hecho, así debían serlo las promesas de protección dadas por Dios. Había una sencilla lógica en aquello. No era cuestión de cómo me sentía, sino una cuestión de la verdad acerca de Dios y de la resurrección de Jesús. Y esa verdad de la resurrección, basada totalmente en la Escritura, debía dar forma a mi realidad. En el futuro, cuando despertaba sintiendo aquel mismo terror, me decía a mí mismo, no,
En la Biblia Dios ha prometido protegerme y la resurrección lo garantiza. No puedo ver ningún ángel, pero he pedido la protección divina y por lo tanto, por fe, creo que Dios está aquí y que Él es fuerte para hacerle frente al enemigo. Padre, por favor, estréchame en tus brazos de amor y protección. Luego me volteaba en mi cama, algo que no había podido hacer en muchos meses, confiado en que mi protección era segura. Dios no hace promesas solo para que nosotros nos preguntemos si son verdaderas. Sin embargo, sin creer de todo corazón que son ciertas, las bendiciones que las acompañan quedarán guardadas en los estantes del cielo. Esto sería como tener una tarjeta de regalo, pero nunca ir a la tienda para cambiarla por el regalo verdadero. Jesús prometió: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 y 14. Y el desafío para nosotros es que Él lo dijo en serio. Queridos amigos, hemos acabado la primera parte del capítulo número 8 del libro complementario titulado Ver al Invisible. El tema central que estamos viendo en esta semana es el tema de la fe. El libro complementario se titula El fuego refinador. Dios obra para nuestro bien en todas las cosas, escrito por el autor teólogo Gavin Anthony. Deseamos de todo corazón que este contenido sea de bien para tu vida espiritual, junto para tu escuela sabática, que Dios te emplee como maestro, como estudiante. Te mandamos un gran abrazo desde nuestro canal, te esperamos en el próximo audiolibro y Dios te bendiga ricamente.